Me encuentro en las selvas del norte de Chiapas buscando nuestro siguiente objetivo, que es una serpiente espectacular, una serpiente mítica, es la Botrytis rowleyi. Es un objetivo bastante difícil, sin duda es una de las serpientes más raras que existen en México, posiblemente algunas de las más raras que hay en el mundo, pero bueno, es un reto y un sueño que quiero cumplir desde hace mucho tiempo, entonces pues a ver cómo nos va. Esta es la historia de un dragón que habita en la penumbra de la niebla, escondido en las ruinas de un paraíso natural que agoniza. Corría el año de 1950 y dentro de la enigmática región de los Chimalapas se encontraba el botánico escocés Thomas Baillie McDougall, un explorador que incursionaba en los inhóspitos bosques nubosos en la frontera entre Oaxaca y Chiapas. Durante la expedición, Tomás y su compañero y guía Juan Ramírez Vigueño se hallaban recolectando especímenes, justo cuando Tomás se proponía disparar su arma contra un quetzal para mostrarlo a Juan, quien hasta en ese momento no los conocía. De pronto apareció Juan con un quetzal macho muerto en la mano y una nauyaca de árbol muerta en sus pies. Este ejemplar sería conocido como Bothrops macdougalli. 17 años después, el reconocido ornitólogo John Stuart Rowley se encontraba con otros naturalistas en la Sierra Atravesada, colectando especies de aves. Mientras perseguían a un colibrí de cola rayada, se les atravesó otra especie de colibrí, el cual mostraba un comportamiento territorial dirigido a algo en la vegetación. Era una serpiente verde enroscada en una palmera. Este ejemplar sería enviado al Museo Americano de Historia Natural, donde el herpetólogo estadounidense Charles Miguel Bogert lo describiría como una nueva especie, nombrada en honor al naturalista que lo envió, siendo inicialmente Bothrops rowleyi en el año 1968. Lamentablemente, John Stuart Rowley Jr. apareció muerto en 1968 en circunstancias sospechosas en Sachila, Oaxaca, donde supuestamente habría fallecido a causa de una caída en una barranca. Sin embargo, su equipo fotográfico fue robado al momento, lo cual hace sospechar que se trató de un homicidio. Posteriormente, el ejemplar conocido como Bothrops macdougalli sería sinonimia de Botrytis rowleyi. Y desde entonces, esta especie permanece oculta en la espesa niebla que limita la fantasía y la realidad. Y para buscarla, tendré que adentrarme en los confines de un paraíso prohibido. Sin siquiera pensar en el hospedaje, apenas salimos del aeropuerto nos dirigimos a las selvas del norte de Chiapas, donde aparentemente existen algunos registros de Botrytis rowleyi. Nos encontramos buscando la elevación correcta por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Poco a poco empieza a terminarse el calor bochornoso y cuando la frescura llega, nos adentramos en lo profundo del bosque. La búsqueda comienza, la selva revitaliza mi espíritu naturalista y comienza una extenuante misión de casi 14 horas diarias. Encontrar a una serpiente verde en un sitio donde absolutamente todo es verde y enredado parece una tarea imposible. Incluso, para el ojo experto, los animales suelen ser muy difíciles de detectar. Se debe andar con sigilo y en silencio. Los sentidos deben agudizarse al máximo. La estrategia y el trabajo en equipo son fundamentales.
Pero poco a poco, las pequeñas criaturas empiezan a mostrarse. La flora es fenomenal. No interesarse por ella es como ser tuerto, ya que comprende casi la totalidad de lo que vemos. Y después de días arduos, comienzan noches arduas. No hay tiempo para dormir. Hay que observar en todos lados, en los recovecos del relieve kárstico, en el suelo, el dosel, los arbustos. Vemos un Genosaurus, son como duendes gruñones que viven en grietas. Y los Tropidodipsas salen a cazar sus presas, los caracoles. Las ranas espinosas son muy buenos padres, tienen a sus renacuajos en huecos de árboles y los alimentan con huevos infértiles. Y las noches siguen dando cosas interesantes. Encontramos las trampas de un grupo de biólogos de la UNAM que se encontraban colectando mariposas nocturnas de la familia de los geométridos. Y contrario a lo que la gente piensa, encontrar especies nuevas es algo cotidiano. Las Agalignis moreleti estaban en pleno frenesí reproductivo. Numerosas parejas se encontraban en amplexo, dándose su abrazo nupcial, y los huevos pendían de las hojas sobre las charcas, donde había renacuajos en todas las etapas propias de la metamorfosis. Sin embargo, tras varios días de búsqueda y sin pistas de nuestro objetivo, decidimos movernos rumbo a otra localidad más lejana. Así que nos alejamos varias horas de nuestro sitio tropical, para ahora adentrarnos en lo más profundo de las montañas, una zona indígena zoque extraordinaria, pero que yo había querido evitar debido a que actualmente se encuentra bajo el control de violentos cárteles del narcotráfico, muchos asaltos y problemas políticos. Voy nervioso. Las noticias en esta región no son alentadoras. Todos los días hay homicidios, asaltos y secuestros. Y esto contrasta de una manera increíble con la prodigiosa y paradisíaca naturaleza en la que están inmersas estas comunidades. Pero como sucedió en todo México, la violencia y el crimen organizado se han apoderado de Chiapas. Afortunadamente, gracias a nuestros contactos estratégicos en las comunidades, podremos acceder. Se revela la imponente belleza de un sitio que solo en mis sueños había visto. Ya no es tropical, esto es bosque frío, bosque nuboso. Aquí yacen nuestras últimas esperanzas para encontrar una Rowleye. Solo nos quedan 2 días de expedición, y al adentrarnos en este sitio, me intriga saber si lograremos ver a nuestra esquiva especie. Y a pesar de lo impactante del lugar, sé que lo que estoy viendo son las ruinas de lo que probablemente alguna vez fue uno de los bosques más impresionantes y biodiversos de México. Las especies que aquí habitan son hermosas, como este extraordinario Sceloporus teniocnemis, que vivía en un grupo familiar con otros individuos en unas rocas. Los machos portan colores muy llamativos y las hembras son cafecitas y apagadas. Por supuesto, aprovechamos para tomar fotos. Los arroyos portan agua cristalina perfectamente potable y vital para nuestras caminatas. Y nuestra búsqueda continúa a lo largo de estos extraordinarios sitios. Aún no hay pista de nuestra serpiente, pero presiento que este es el lugar correcto. Ya tenemos el tiempo encima y el esfuerzo no cesa. Únicamente hacemos una pausa para regresar al pueblo y buscar algo para comer antes de que la noche caiga y todo cierre. Esta comida sí que nos alegró el día. Apenas cae la noche, continuamos nuestra búsqueda a pesar del peligro por los asaltos y el cártel. Entre un grupo de 10 personas hacemos equipos. Nuestra serpiente puede estar literalmente en cualquier lugar. Unos buscan en los arroyos, otros en el bosque, en senderos, en el potrero e incluso sobre los árboles. Sin embargo, la noche no resultó ser tan productiva como esperábamos. Se nos acabó el tiempo
Apenas sale el sol y volvemos a hacer una última búsqueda más breve. Tenemos las piernas destrozadas por el día anterior. Los músculos ya casi no responden. Y sin embargo, aun si no viéramos a nuestro objetivo, encontrarnos inmersos en la lejanía de estos extraordinarios bosques sería suficiente recompensa para todo este viaje. A veces es frustrante no encontrar lo que uno va a buscar, pero eso no debe anteponerse a disfrutar todas las etapas del viaje. La experiencia en sí misma ha sido sensacional. Esta legendaria región, con sus afiladas montañas como fortalezas verticales de bosque mesófilo, ha sido un reto físico para todos. Monumentales árboles de Platanus mexicana que superan los 60 metros de altura destacan en la montaña. Y como siempre, en cualquier momento, algo podría suceder. Y nuestro guía Manuel nos mandó una gran noticia. Nos acaban de hablar por el radio. Al parecer ya encontraron una Botrytis. Entonces voy a ver dónde es que está. Tengo que caminar rápido, llegar hasta el sitio. No sé dónde está. Está más adelante. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el bicho, Daniel? ¿Tú lo viste? No, lo vio Manuel. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. A ver. En el lecho. Ah, ya. Uy. Está súper escondida. ¡Wow! Sí, qué chingón. Sí, es una Botrytis. Ya la tenemos, cabrón. A ver, la voy a sacar, cabrón. A ver. Voy por ella. Miren nada más, ya tenemos a nuestra Rowley. Vean nada más qué hermosura. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza de animal! A ver, vamos a ponerla en algún lado para que la podamos grabar bien. Vean qué hermosura. Miren lo que por fin tenemos enfrente de nosotros, a la enigmática y extraordinaria Botrytis Rowley. Por un momento pensé que no la veríamos porque costó mucho, pero mucho trabajo encontrarla. Y bueno, el fruto de esta expedición fue este pequeño juvenil, que bueno, es una serpiente pequeña en comparación con la longitud total que pueden alcanzar. Estas serpientes llegan a alcanzar 1 metro de longitud, pero bueno, esto es una pequeña gran recompensa y yo estoy muy contento y muy satisfecho de haber encontrado a este bebé. La Botrytis Rowley se diferencia de otras especies de Botrytis principalmente por las escamas agrandadas en la cabeza, en la parte dorsal de la cabeza, por el ojo color dorado extraordinario que tiene también, y por unos flancos azules que tiene a lo largo de los costados de todo el cuerpo. También esas manchas pueden repetirse hacia la parte dorsal de toda la serpiente. La cola es azul cuando son adultos, o puede ser también un poquito negrita, y cuando son juveniles es un color muy clarito, como es el caso de esta, un color como amarillo o blanco, muy interesante. Esta serpiente se alimenta de pequeños mamíferos como roedores, de lagartijas, de ranas, y también se sabe que pueden comer invertebrados como algunos insectos. De hecho, hay un avistamiento muy interesante de esta serpiente comiendo un grillo en la noche. Realmente es muy difícil decir cosas de esta serpiente ya que no se sabe prácticamente nada. Vive en algunas zonas montañosas del norte de Chiapas, entra un poquito su distribución hacia la capital, hacia Tuxtla, y después la vemos en la frontera con Oaxaca, entre Oaxaca y Chiapas, en la zona de los Chimalapas. Pero de ahí en fuera, pues, es una serpiente que donde se ve, rara vez se puede encontrar con frecuencia, por lo tanto no se conoce su distribución bien. Son tanto diurnas como nocturnas, las podemos encontrar en la noche activas y también a veces en el día, en las mañanas se podría encontrar moviéndose esta serpiente, pero son más nocturnas, tienden a ser un poquito más nocturnas. La Botrytis con la que está más emparentada sería la especie Aurifer, con la que comparte algunos rasgos en común, como es el caso de las escamas agrandadas de la cabeza. Sin embargo, el resto del patrón dorsal que tiene la Botrytis Aurifer
no tiene nada que ver con esta, simplemente son especies muy diferentes, pero comparten algunos rasgos morfológicos en común. Habita principalmente en bosques nubosos, pero llega a bajar hacia algunas zonas más tropicales en las que converge con especies de serpientes más tropicales, como es el caso de la nauyaca real. Sin embargo, el sitio en el que nos encontramos es un poco más alto. De hecho, aquí solo convive con la nauyaca de frío, que es la otra especie de vipérido que podríamos encontrar en este tipo de bosques nubosos. Y de hecho, pues aquí alrededor hay quetzales. Es una zona muy rica en biodiversidad y en esta zona pues se encuentran incluso los quetzales. Esta es una de las serpientes que sin duda se encuentra en un mayor estado de amenaza en todo México. Es endémica de México, nada más la vamos a encontrar en México y tiene el problema de que la destrucción de su hábitat es algo muy severo y prácticamente esta serpiente es muy difícil encontrarla dentro de áreas naturales protegidas, por lo cual está completamente expuesta a la devastación de su hábitat. Las especies de Botrytis están muy relacionadas a eventos de especiación alopátrica, justamente con el surgimiento de macizos orogénicos y variaciones altitudinales específicas es donde habitan todas las especies de Botrytis. Quizás salvo Schlegeli, que es la única que puede estar tanto al nivel del mar como a casi 3000 metros, es la única especie que podremos encontrar con ese nivel de adaptación para todo tipo de climas. Sin embargo, todas las demás son sumamente especializadas a ciertos rangos altitudinales. En este caso, pues es un rango medio. Este animal lo vamos a encontrar entre los 1000 y los 1600 metros sobre el nivel del mar. Es más o menos la altitud que este animal requiere para poder vivir. El género Botrytis siempre me ha parecido fascinante. Su historia evolutiva es compleja e interesante. Las Botrytis son un grupo de vipéridos arbóreos, es decir, son víboras venenosas, y contiene unas 11 especies en total. En México tenemos 4 que habitan en diferentes regiones. Chiapas se divide en 7 provincias fisiográficas: la llanura costera del Pacífico, la Sierra Madre de Chiapas, donde encontramos a la Botrytis bicolor, la Depresión Central, las montañas del norte, donde encontramos a Botrytis rowleyi, las montañas del oriente, donde encontramos en las partes bajas a Botrytis schlegeli, y en las partes más altas, entre los 1300 y 2000 metros sobre el nivel del mar, encontramos a Botrytis aurifer, que también habita en la provincia de los Altos de Chiapas. Y por último, tenemos la llanura costera del Golfo. Si observamos los patrones de distribución del género Botrytis, vamos a encontrar que todas las especies, salvo Schlegeli, viven restringidas a islas geográficas, normalmente ligadas a episodios geológicos orogénicos particulares, y son endémicas de estas regiones. En el caso de nuestra Botrytis rowleyi, la vemos restringida a pequeñas islas montañosas, pertenecientes a la región conocida como las Montañas del Norte, y en la zona limítrofe de la Sierra Madre del Sur, entre Oaxaca y Chiapas. En las Montañas del Norte vemos que su historia biogeográfica se encuentra también ligada a los episodios geológicos de esta provincia, estando en parte en el arco volcánico chiapaneco, de origen pliocénico y pleistoceno. Las Botrytis son un interesante caso de especiación reticular, un ejemplo de que la evolución ocurre de maneras complejas entre las poblaciones, donde la hibridación y la vicarianza, es decir, el aislamiento, cumplen papeles fundamentales en el surgimiento de las especies. El ancestro común de las Botrytis tuvo una amplia distribución en Centroamérica hace unos 18 millones de años, durante el Mioceno. Las más basales fueron Botrytis schlegeli y Supraciliaris. Posteriormente, a lo largo de varios episodios geológicos que sucedieron a lo largo de distintos periodos del tiempo, diferentes grupos fueron adaptándose a condiciones de mayor elevación. La dinámica geológica de Centroamérica continuó su tormentosa historia a través de la formación de volcanes, cordilleras y plegamientos. Esto modificó las condiciones climáticas. Durante un tiempo, estas poblaciones mantenían cierto contacto o simpatría entre sí, con lo cual la hibridación formaba parte importante del flujo génico. Esto favoreció la rápida adaptación de poblaciones ante una Centroamérica cuya formación era muy dinámica. Con el tiempo, las condiciones geológicas y climáticas impidieron el contacto entre muchas de estas poblaciones, ya que gradualmente habían generado dependencia a condiciones altitudinales particulares.
Barreras como la depresión de Nicaragua o el surgimiento de las condiciones áridas en regiones montañosas como sucedió en el Valle de Motagua y Polochic dejaron aislados a la mayoría de los principales linajes. La única especie capaz de huir de esto fue Botrytis schlegeli. Sin embargo, grupos como Nigroviridis quedaron aislados por la depresión de Nicaragua, confinadas a las cordilleras que corren por Costa Rica y Panamá. En Honduras quedó Botrytis marki y gifarroi, especie hermana de Botrytis lateralis que quedó separada por la depresión de Nicaragua. Por el lado de Guatemala quedaron el resto de especies cuya distribución continuó hacia México. El clado o linaje que abarca Botrytis rowleyi, aurifer y bicolor finalmente divergió hace entre 7 y 9 millones de años, coincidiendo con el desplazamiento del bloque Chortiz de oeste a este a lo largo del bloque Maya hasta su posición final. No se sabe prácticamente nada de estos animales. Sin embargo, las pocas cosas que nos pueden decir algunas personas locales, pues son interesantes. Por ejemplo, los juveniles nos han dicho que prefieren vivir en bromelias, les gusta meterse en bromelias, y los adultos suelen habitar dentro del bosque, enroscados principalmente de día, durmiendo. A veces se los puede ver a mediana altura, durmiendo sobre las ramas, y en la noche moviéndose. Sin embargo, llegan a moverse bastante, llegan a trepar árboles bastante altos. No se sabe mucho acerca de la reproducción de estos animales, sin embargo, las hembras suelen tener unas 7 u 8 crías normalmente, aunque pudieran ser más dependiendo del tamaño de la hembra que las tenga. Estas serpientes casi no se mueven, prácticamente se la pasan en un mismo territorio. Lo que hacen es emboscar a las presas. Prácticamente lo que va a hacer la serpiente es esperarla, y una vez que pase una lagartija, una rana o algo así, va a tirar la mordida y la va a sujetar fuertemente con sus colmillos y la va a retener, la va a envenenar y después la va a ingerir. Algo interesante y bonito que he descubierto en esta especie es que tiene una boca de color morado muy interesante, que cuando ellas se sienten amenazadas abren la boca y te muestran los colmillos. Los colmillos son pequeñitos, no son tan grandes en comparación con los de otras especies, pero bueno, es algo distintivo de esta serpiente que yo solamente he visto en esta especie. Se me ha hecho muy interesante, muy lindo. Y bueno, pues ya después de una muy buena sesión de fotos que le hemos hecho a este animal, lo hemos aprovechado al máximo, pues ha llegado el momento de dejarlo aquí en su hábitat y que sea feliz en el bosque de niebla. Entonces bueno, pues vamos a despedirnos de ella. Finalmente regresamos a Tuxtla Gutiérrez para ir a uno de los zoológicos más increíbles de México, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, donde nos vamos a encontrar con Antonio Ramírez Velázquez, el curador de la colección de anfibios y reptiles, quien nos va a compartir un poco de su experiencia con Botrytis rowleyi. ¿Cómo estás, Antonio? ¡Qué gusto! Pues aquí, regresando de nuestra extraordinaria expedición. Bueno, Botrytis rowleyi es una especie de vipérido que a nosotros siempre nos ha interesado entender un poco más su biología y su situación de conservación, porque es una especie muy rara, ¿no? Hemos tenido realmente muy poca experiencia con ella. Podemos hablar de que durante los 42 años que llevo trabajando con ellas aquí no he visto más de 20 animales. Pienso que es una especie que se encuentra en una categoría de riesgo crítico. El grado de conocimiento que tenemos de ella es realmente muy pobre. Los eventos de reproducción en condiciones de cautiverio han sido apenas 2 de nuestra experiencia. Realmente creo que ha sido más o menos exitoso su manejo en el zoológico, pero insuficiente. Es muy preocupante la situación de esta especie en campo, sobre todo porque el hábitat está siendo devastado de manera verdaderamente dramática. Durante los últimos, no sé, 20, 30 años hemos visto decrecer áreas naturales que estaban en un estado de conservación más o menos bueno, hasta más de un 50% de lo que era antes. Creo que el esfuerzo de conservación para una especie como rowleyi debería estar orientado más que nada a la educación, pero también a un ejercicio de conservación
Pues yo diría que más enérgico en todos los ámbitos, en el de la educación, en el de la aplicación de las leyes, de las políticas de conservación. Yo establecería una veda permanente para el manejo o el contacto la colecta, el saqueo o el aprovechamiento de estas especies. Siento yo que realmente hay una gran injusticia en torno del manejo de la vida silvestre y no nada más es por una especie tan rara como Botrytis rowley, es en general para todas las especies de vida silvestre. Pienso que lo que podemos aportar sobre el conocimiento de estas especies de nausiacas arborícolas es muy pobre porque además son animales muy enigmáticos. Son raros, en la naturaleza es muy difícil su observación. Todo lo podemos inferir en base a la experiencia que hemos tenido de los animales manejados en cautiverio. No son tan complejos, pero hay muchos secretos que definitivamente no vamos a poder entender hasta que no tengamos garantizada su conservación in situ, en las áreas naturales en donde habita. Y bueno, el involucramiento de la gente, tanto de las localidades como de los investigadores, como de las gentes que toman las decisiones respecto a la conservación de la naturaleza, debería de ser algo que se aplicara, como yo dije anteriormente, más enérgicamente, porque es desafortunada la situación que vemos ahora con estos organismos. En el ámbito científico se siguen haciendo matanzas de animales de una manera verdaderamente dramática. Tal vez esto resulte muy incómodo para muchos especialistas, pero yo en los años que tengo de trabajar con vida silvestre, durante más de 50 años ya, creo que he visto demasiados animales morir innecesariamente en aras de la ciencia, siempre lo justifican de esa manera. Pero desafortunadamente esto no trae ninguna consecuencia positiva a la conservación de las especies. Siento que nuestra ignorancia con respecto a estos animales es tanta que muy probablemente nunca vamos a saber nada de ellos si se extinguen, porque es mínimo lo que realmente sabemos sobre su historia de vida. Yo siento que debería haber ya apenas más ejemplares para el control del tráfico ilegal que hay sobre estos animales. He tenido la desafortunada experiencia de ver que son saqueadas del campo estas especies, y lo más terrible es que la gente que las está comprando tampoco tienen éxito con su manejo. Podría yo asegurarles que más del 90%, si no es que todas, se mueren en menos de 6 meses o de 1 año de que las tienen en confinamiento. Nosotros mismos hemos tenido una dificultad enorme para su adaptación. Ahora tenemos ejemplares que han vivido 3, 4 años, 5 años, pero también hay que tener en cuenta que un animal en confinamiento es un animal que está sufriendo de una manera bastante fuerte el estrés del confinamiento. Concluye un viaje lleno de aprendizajes. Uno de mis más grandes sueños desde que era niño era conocer a la Botrytis rowleyi, y me lleva una gran experiencia. Sin embargo, me voy preocupado. El estado de las poblaciones en el que se encuentra esta especie es crítico. El hábitat de la rowleyi y el resto de la biodiversidad se encuentra prácticamente destruido. La marginación, el olvido, la delincuencia y el crimen organizado han instaurado el caos en gran parte de su área de distribución. Y para rematar, la amenaza del tráfico ilegal contribuye a la defaunación de la zona, e incluso bajo el pretexto de colecta científica, muchos grupos académicos y extranjeros han extraído cientos de rowleyis. La presión que enfrenta esta especie pone sus principales poblaciones en un alto riesgo de extinción en el corto plazo. La deforestación, que convierte a los bosques y selvas en potreros, es un crimen de lesa humanidad que atenta contra la vida y el futuro de las siguientes generaciones a tener un mundo rico y biodiverso. ¿Qué dirán nuestros hijos y nietos cuando sepan que les entregamos un planeta hecho añicos, un mundo sin biodiversidad por la cual puedan maravillarse, donde las guerras por el agua y nucleares sean una realidad? Un futuro donde la economía colapse sobre la sociedad y vivan de las migajas que sus padres y abuelos les dejaron. En la batalla contra la sexta extinción, el mayor enemigo es la estupidez y la codicia humana. Afortunadamente,
también existen personas fuertemente comprometidas con la conservación de la naturaleza, naturalistas que han dejado huella y legado, la semilla que inspira a futuros guardianes dispuestos a luchar por el mundo natural.